Hermanos, buenos días. Dios los bendiga a donde quiera que se encuentren, hermanos. Soy Uciel Peñuela de la Iglesia Jezreel. Los saluda, hermanos. Sean ustedes bienvenidos. Hermanos, este es el último estudio del mes de septiembre y lleva como título Noé y el diluvio. Es el estudio número 6. Hermanos, antes de iniciar vamos a hacer una oración, a ponernos en las manos de Dios. Señor Padre, gracias te damos, Señor Padre, por todo lo que nos das cada día, especialmente en esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor Padre. Gracias porque nos permite levantarnos, gracias porque podemos caminar, abrir ojos, Señor Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos a través de este medio, Señor Padre. Ponemos este estudio en tus manos para que, Padre, llegue en los corazones de nuestros hermanos y sea de gran bendición el seguir aprendiendo más de tu palabra y aplicarla en el diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les dije, es el estudio número 6 y lleva como título Noé y el diluvio. Hermanos, es el relato del diluvio. Aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a conocer la justicia de Dios y también su misericordia. Este estudio lo vamos a ver en 4 puntos. Primer punto, la corrupción de la humanidad. Lo veremos en Génesis 6, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Segundo punto, Noé, un hombre justo y cabal. Génesis 6, versículo del 9 al 12. Tercer punto, preparativos para el arca. Génesis 6, versículo 13 al 22. Y por último, el punto 4, el diluvio, que lo veremos en Génesis 7, del versículo 17 al 24. Antes de iniciar, hermanos, vamos a ver el contexto de este estudio. Vamos a hacer un resumen de qué se va a tratar este estudio, Noé y el diluvio. Vamos a ver este nuevo personaje, hermanos, Noé. ¿Quién fue Noé? Noé es el hijo de Lamec. Hermanos, esta genealogía, esta historia familiar, aquí menciona 10 generaciones indicando una civilización prolongada y completa. Hermanos, en aquellos tiempos Dios permitió que los hombres vivieran más años para así poder poblar la tierra. Esta genealogía demuestra la falsedad de la promesa de la serpiente, ya que a pesar de la larga vida, todos mueren. La excepción a la muerte es Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Cuando nace Noé, hermanos, Noé significa alivio. Su padre Lamec expresa la esperanza de alivio en la tierra. En su avance, ahí el hombre procuró superar la limitación de vida que Dios le puso, creando una superraza a través de matrimonios selectos. Esto le dejó más todavía al hombre de Dios, quien para prevenir males, unos males mayores, acorta radicalmente la edad de los hombres. Él lo menciona la palabra, creo que daba 120 años. ¿Sí? Sin embargo, la maldad llegó a tal punto que Dios toma la decisión de hacer justicia y acabar con la vida en la tierra. Dios nota la corrupción, pero hermanos, también ve a Noé, merecedor de su gracia. Noé vivió en una generación corrupta, pero su vida era justa y acorde con Dios. Hermanos, los 3 hijos de Noé se mencionan por su nombre, pues a través de ellos la tierra será poblada nuevamente. Dios hará juicio a la humanidad que se encuentra corrupta, violenta y sin muestra de arrepentimiento. Esto lo hará a través del diluvio. Dios comunica a Noé su sentencia de acabar con toda carne junto con la tierra. Le indica construir un arca de madera y le da las medidas específicas. El arca en preparación para un diluvio que destruiría toda vida. Dios establece un pacto con Noé y su familia, quienes juntamente con una pareja de cada animal en general y de cada animal y ave limpios, 7 parejas debían entrar en el arca
Noé debía tomar también alimento suficiente para todos. Hermanos, aquí Dios muestra su misericordia en preparar un medio de salvar a Noé y a todas las especies para la continuación de la humanidad. Noé obedece a Dios en todo. Hermanos, llega el momento en que Dios ordena a Noé entrar al arca y así ser salvo de la destrucción. Dios muestra misericordia a Noé porque lo vio justo. Luego entran todos los animales, un macho, una hembra de cada especie. Las aguas, hermanos, separadas y contiendas en la creación son liberadas y usadas como el instrumento de juicio. Todas las culturas tienen leyendas del diluvio, atestiguando la realidad de la experiencia de la humanidad. La gran diferencia radica en que la Biblia afirma que el diluvio fue el juicio de Dios contra la corrupción del hombre y la demostración de su misericordia en salvar a Noé, ese hombre justo. Dios confirma la destrucción de toda carne y limita su salvación solamente a los que van a estar dentro del arca. Dios cerrará él mismo la puerta del arca. Hermanos, en el diluvio la creación vuelve al estado anterior. Recordemos el primer versículo de la Biblia, cómo estaba antes la tierra. La creación, hermanos, cuando fue creada ahí en el inicio. Aún las partes más altas fueron cubiertas por el diluvio que duró 40 días. No quedaron condiciones o ambiente para la vida, de modo que todo ser viviente murió. Y eso fue conforme al juicio de Dios. Noé y los que estaban en el arca quedaron con vida conforme a la salvación de Dios. La tierra, hermanos, quedó inundada por mucho tiempo. Hermanos, iniciamos con este estudio. El punto número 1, que lleva como título La corrupción de la humanidad. Libro de Génesis, versículo 6, del 5 al 7. 3 puntos resaltan en este versículo. Primeramente vamos a darle lectura, hermanos, capítulo 6, versículos 5 y 7. Así dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Como les comenté, hermanos, son 3 puntos los que resaltan estos versículos. El primero, Dios observa el desarrollo de la vida de los hombres y ve que la maldad del hombre era mucha en la tierra. La maldad y pecaminosidad del hombre atacan la justicia de Dios, que demandan una vida conforme a sus mandamientos. Dios incluye en su misericordia, escudriña los pensamientos del corazón para ver si no había alguna esperanza de restauración. Pero tanto la conducta como la intención continua, hermanos, del hombre era solamente para mal, sin buscar el arrepentimiento. Segundo, hermanos, segundo punto que resalta en estos versículos, en vista de la ausencia de toda la esperanza de mejora, Dios se lamenta de haber hecho al hombre en la tierra y se siente profundo pesar en su corazón. Aquí vemos cuán lejos fue el hombre del propósito para el cual fue creado. Cada vez se separaba más de Dios. No mostraban ningún indicio de procurarle, buscarle y pedir perdón. Hermanos, su situación era muy grave ante Dios. Tercer punto, hermanos. Dios toma la decisión de acabar con los seres que Él había creado sobre la faz de la tierra. Tanto el hombre
como el ganado, reptiles y aves, son enjuiciados por Dios, ya que el propósito de Dios para la creación se había corrompido. Dios no ve más beneficio en los seres vivientes, hermanos, sobre la tierra. Y continuamos con el punto número 2 de este estudio, que lleva como título Noé, un hombre justo y cabal. Lo vemos en Génesis, capítulo 6, versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermanos, en primer lugar, el Dios justo es también el Dios de la gracia abundante. Un hombre en medio de toda la generación corrupta, hermanos, halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era la esperanza de su padre de que la tierra recibiría alivio. Pero Noé fue más que eso para Dios. Fue el objeto de su misericordia y la esperanza de una nueva humanidad, obediente al propósito divino. Hermanos, Noé tenía algo que le hacía merecedor de la gracia de Dios. Hermanos, 3 cualidades resaltan en Noé. Una, era un hombre justo. Esto significa que Noé se adecuaba a una vida modelada por los mandamientos de Papá Dios. 3, él era cabal. Indicaba que a pesar de todas las corrupciones y violencias existentes en esos tiempos, ningún mal se podía encontrar en Noé. Y 3, hermanos, dice la palabra, caminaba con Dios. Indica una vida de obediencia a Dios. Hermanos, varias veces se repiten las palabras, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Una persona obediente, una persona entregada. Hermanos, una vida diferente a los demás. Era santa. Y fidelidad ¿hacia quién? Hacia Dios, en su propósito para el hombre. Noé se convirtió en el ejemplo de fe, paciencia y fidelidad hacia Dios, en medio de una generación corrupta. Continuamos con el punto número 3 de este estudio, que lleva como título Preparativos para el arca. Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 13 y 19 de Génesis. 13 al 19. La palabra de Dios dice, y dijo pues Dios a Jehová, a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Amén. Hermanos, para los preparativos del arca, primero Dios comunica a Noé, he decidido el final de toda carne. Hermanos, la decisión se debe a la violencia que reina en la tierra por causa de los hombres. El juicio implica destrucción de los hombres
y la tierra con todos los seres vivientes que la habitan. Dios ordena a Noé construir un arca de madera. Dios mismo da todas las especificaciones para el arca. Las medidas aproximadas del arca son 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Debía tener 3 pisos y compartimientos, una claraboya o ventana marina en la parte alta y una sola puerta a un lado del arca. También los materiales a usarse fueron señalados por Dios, incluyendo brea para la protección contra el agua y la humedad, hermanos. Y tercero, Dios comunica a Noé que traerá un diluvio de agua sobre la tierra, como el instrumento de destrucción de la tierra y la muerte de todo ser viviente. Hermanos, Dios comunica su decisión de establecer su pacto. ¿Con quién? Con Noé. El pacto consiste específicamente en que Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos entrarán en el arca para ser preservados del diluvio. Además, para la continuación de la vida sobre la tierra, Noé debe meter en el arca una pareja de todo animal y 7 parejas de los animales y aves limpios para que también sobrevivan al diluvio. Se especifica que de los animales limpios serán 7 pares cada uno, previendo así para el sacrificio que Noé ofrecería a Dios y para servir de alimentos después del diluvio. Así como el diluvio fue el instrumento de juicio, el arca fue el instrumento de salvación para Noé y su familia, y de sobrevivir para las especies también. Hasta este tiempo, las plantas servían de alimento para el hombre y los animales. Hermanos, continuamos con el punto número 4, es el último de este estudio, que lleva como nombre, título ahí, el diluvio. Lo vemos en Génesis, capítulo 7, versículo, vamos a ver, versículo 7, versículo del 17 al 24, hermanos. 17 al 24, ¿sí? Que es el diluvio. Dice la palabra de Dios: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hermanos, en primer lugar, con el diluvio la tierra se convierte en un lugar donde la vida es imposible. Dice la palabra, las aguas subieron tanto, o sea, mucho, sobre la tierra. En el relato de la creación, ¿se acuerdan? Las aguas juntamente con las tinieblas era un elemento de caos y desorden. Para que haya suficientes condiciones de vida, Dios primero separó las aguas y la ubicó sobre la bóveda, la tierra. Y debajo de la bóveda, luego Dios juntó las aguas debajo de la bóveda, en un lugar que llamó mares, y así apareció la tierra, que en el pensamiento bíblico está ubicada encima de las aguas y rodeada por las aguas. Esa era la tierra. En
en el diluvio, hermanos, tanto las aguas de abajo de la tierra como las aguas de la bóveda fueron derramadas sobre la tierra. La gran abundancia de agua, pues, cubrió nuevamente toda la tierra. Dejó de existir la tierra. Y segundo, el diluvio fue el instrumento efectivo para la destrucción de la vida. Dice la palabra, las montañas más altas fueron cubiertas. Imagínense la cantidad de agua. Eso significa que nada sobre la tierra quedó que sirviera al hombre o al animal como medios de sobrevivir al diluvio. Así se cumple la justicia de Dios. Al mismo tiempo, la misericordia de Dios se demostró en que los únicos sobrevivientes al diluvio fueron los que entraron en el arca por orden de Dios. Hermanos, como conclusión de este estudio, hermanos, hoy vamos a un comparativo del suceso de lo que es Noé y el diluvio, más el diluvio, o esa generación que fue tremenda, por la cual Dios, hermanos, tomó la decisión de destruir todo. Hoy en nuestros días la violencia ha aumentado mucho, también en todo el mundo. Muchas zonas en las cuales ya no se pueden salir con confianza, donde hay crímenes, guerras, revoluciones, los abortos, los deportes violentos, las cortes llenas de demandas, etcétera, todo corrompido también. Todas estas son manifestaciones de violencia causadas ¿por quién? Por el hombre. Hay mucha presión en nuestra sociedad de que conformarnos a sus productos, a sus valores y aspiraciones. Las cosas, como dice coloquialmente, las cosas del mundo. Hermanos, así para el creyente ser diferente es difícil. Muchos, para no ser diferentes a los demás, adoptan valores de la sociedad. Pero, hermanos, aquí Noé, en esos tiempos, decidió ser diferente a los demás, no igual a los demás. Y no porque era un rebelde, sino para conformar su vida a los mandamientos de Dios. Y aunque fue el único que permaneció fiel a Dios, hermanos, yo los invito a que seamos diferentes y testifiquemos de la vida que Dios intentó para los hombres en los tiempos de Noé. El juicio de Dios trae castigo y salvación. Dios siempre provee un medio de salvación al hombre. En los días de Noé fue un arca. Luego fue un pueblo escogido, pueblo de Israel. Pero en nuestros días, hermanos, Dios ha proveído algo mucho mejor para la salvación del hombre. ¿A quién? A Jesucristo su Hijo. Por eso la iglesia debe proclamar que en ninguno otro hay salvación, sino solo en Cristo, por medio de Cristo. Hermanos, nosotros como creyentes, yo los invito que debemos decidir ser esa nueva posibilidad para el mundo, viviendo conforme a la voluntad de Dios y, hermanos, testificando del Evangelio de salvación. Compartir la palabra a la gente que no conoce de Dios. Hermanos, aquí concluimos este estudio. Gracias, hermanos. Gracias a Dios porque hemos podido aprender más. ¿Sí? Los invito a que esto que hemos aprendido lo apliquemos en nuestro diario vivir. Dios los bendiga, hermanos. Amén.